Dios les bendiga, hermanos. Aquí tomándome un tiempito porque quiero compartirles algo que estaba leyendo. Un artículo de Leonardo Blair de Christian Post acerca de un tema que me llamó la atención, que se titula ¿Puede ChatGPT interpretar las lenguas? Y me puse a leerlo. Y dice, Dios mío, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos en esto, verdad? ¿A quién debemos consultar? ¿Si a Dios o al ChatGPT en estos tiempos? Y yo creo que no es a quién, sino qué. ¿Qué es lo que debemos consultar? Y leyendo el artículo me llamó mucho la atención, ¿verdad? Acerca de esta psicóloga Simpson. Ella es coach de psicología positiva cristiana. Y ella se dio la experiencia de grabarse mientras hablaba las lenguas. Y le pidió luego al chatbot que las interpretara. Recibió, obviamente, ¿verdad?, muchas críticas, especialmente a través de TikTok. Pero para ella fue una experiencia que le produjo mucha paz y que la hizo sentir bien. El autor del artículo también se grabó hablando en lenguas y concluyó que la traducción que le dio a sus lenguas, esa traducción de la glosolalia, ¿verdad?, fue más bien una interpretación creativa y no literal a lo que él, ¿verdad?, concluyó. Porque al fin y al cabo son datos humanos que ¿verdad?, lo que recibe el sistema, pues eso es lo que va a dar. Y el punto aquí es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Yo decía, Dios mío, pero ¿a dónde vamos a llegar en medio de todo esto? Porque yo grabarme y después decirle que me interprete lo que hablé, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Estoy totalmente fuera de la palabra. No se me debe ni ocurrir, si soy una cristiana bíblica, si vivo conforme a lo que dice la palabra. Y está tan claro, porque hay cosas que a veces, a veces no está tan claro, y, ¿verdad?, y uno tiene como que indagar un poquito más, estudiar mucho más. Pero este es un tema que a usted no le toma. Si usted sabe Biblia, no tiene ni que ir. Ya se sabe el texto, ya sabe dónde está. Y aunque no se sepa el texto exactamente, pero sabe bien lo que dice la palabra acerca del tema. Lo que tienes luego que buscar la referencia y ya para sostenerlo. Y hay otros temas que son un poquito más, ¿verdad?, más contradictorios, o que se prestan más a la interpretación, a la mala interpretación, o a la relatividad, todas esas cuestiones. Pero este tema en particular, dice, señor, este está bien fácil, porque ahí está bien claro. Pablo explica muy bien cuál es el proceder ante esta situación de que yo hablo en lenguas y quiero entender qué fue lo que hablé, porque son lenguas angélicas, lenguas espirituales. Vamos a 1 Corintios capítulo 14 y dice, por lo tanto, el que habla en lenguas pida oración, poder interpretarlas. Pida en oración poder interpretarlas. Pida en oración. No es que le pida
a la inteligencia artificial que me las interpretes. Iba a decir, no, pero es que en aquel tiempo pues no había este recurso tecnológico. Sí, porque ya usted sabe, hermano, cómo somos. Mire, hay cosas sí que se van a temperar a los tiempos y que leemos en el contexto histórico en que se enseñó eso para comprender, ¿verdad?, por qué se dijo y de qué manera se dijo. Y hay unas que, pues obviamente, conforme a esos tiempos y demás, y uno pues puede entender lo que se vaya cambiando, ¿verdad? Y se vaya adaptando con el pasar del tiempo, con la cultura, con el contexto histórico, político, todo eso, ¿verdad? Por eso es bien importante estudiar el contexto del texto que se esté estudiando y aún así ya usted sabe al siglo XXI en que estamos todavía cómo se siguen sosteniendo textos con una enseñanza que era para el tiempo específicamente en el que se escribió, para aquella iglesia en particular. Así que hay temas que permanecen conforme al tiempo en que se escribe y otros que serán universales, no van a cambiar, van a permanecer. Y específicamente este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Temas, por ejemplo, cuando Pablo le dice que la mujer se deje el cabello y no se lo corte, pues usted va al contexto histórico y entonces se entiende por qué, para distinguirlas de las prostitutas que se dedicaban en aquel tiempo a la adoración de la diosa, ¿verdad? Y de la forma en que ellas vestían y demás, y para distinguir a las mujeres que eran cristianas, pues entonces Pablo les mandaba, les daba ese consejo para que se pudieran distinguir unas de otras, de la manera en que se arreglaban, se preparaban ese pelo, se lo cuidaban y lo presentaban. Entonces, pero allí era por una situación que había. Tratar de acomodar ese texto todavía a estos tiempos, pues por eso es que a veces tenemos los conflictos que tenemos, ¿verdad? Y las diferencias que tenemos a pesar de todo. En ese sentido, porque va a estar la persona que va a sostenerse en ese texto que aplica todo el tiempo y durante toda la historia de la iglesia y se respeta a mí, ¿me entiende? Y estará el otro que se va a entender que fue dentro del contexto que se escribió, y así hay muchos textos bíblicos. Y aquí en particular, en este de hablar en lengua, nos da una solución. Pida en oración poder interpretarla y esa no va a cambiar. No va a cambiar. Son dones, los dones del Espíritu Santo. Y uno de ellos, el hablar en lengua, y el otro también, ¿verdad? El de la interpretación. Cuando yo hablo en lengua, yo tengo el don de lenguas. Y también Dios en su misericordia me ha dado el interpretarlas. Porque si no me quedo, como dice Pablo, sin entendimiento. Y hay veces que simplemente he orado en casa en oración en lenguas, se ha edificado todo mi ser y demás, y no las he entendido. Pero en mi espíritu fui edificada. Pero la mayor parte de las veces puedo entender lo que oro en lenguas. Y el Espíritu Santo nos asiste. ¿Y qué dice? Si alguno de ustedes quieren hablar en lenguas en la iglesia, que solo hablen 2 o 3, cuando mucho. Cuando uno, cada uno por turno y con un intérprete. Pero si no hay alguien para interpretar, el que esté hablando en lenguas guarde silencio en la iglesia y hable consigo mismo y con Dios. ¿Para qué? Para cuidar el orden, para que las visitas no se confundan porque no comprenden lo que está sucediendo, lo que se dijo, y en nada es edificada una visita si usted habla en lengua y no hay interpretación.
Así que el mismo Pablo nos invita a que hagamos todo en orden, con sabiduría y con entendimiento. Pero aquí la solución es bien fácil. Si usted habla en lengua y quiere entenderlas, interpretar el idioma que usted habló, pídale al Señor que le dé entendimiento. Entonces hoy, cuidémonos de que en medio de todo este avance tecnológico, y tampoco es que lo rechacemos, ¿verdad? Porque vuelvo y le dije al principio, no es a quién consultar, sino qué consultar. Que yo le consulto a Dios y que yo le consulto, ¿verdad? Al chat GPT. Yo lo uso. Hay veces que necesito saber qué receta poder hacer y le doy unas características, la quiero así, la quiero que sea ligera, que sea alta en proteína, que sea aquí para allá, y me ayuda muchísimo. Porque en esa área yo pues no tengo mucho conocimiento y me ayuda, claro que sí. En otras me cuido. ¿Cómo cuál? Bueno, porque si yo me dejo llevar, pues él me va a redactar todo, él me va a hacer todo, entonces no voy a usar el cerebro, como yo digo, tengo que activar mi mente, mi memoria, y de vez en cuando, pues claro, uno esforzarse para escribir, para redactar, porque va a llegar el tiempo, hermano, que vamos a dejar de usar las capacidades que tenemos y que Dios nos ha dotado, y terminamos dependiendo de él para todo. Entonces nos cuidamos, porque así ha pasado con el celular, con el teléfono. ¿Cuántos de nosotros en otro tiempo no sabíamos todos los números de los teléfonos? Y ahora solamente si ahora mismo usted tiene que llamar a un familiar, hasta un hijo, usted no sabe el número. Si esto colapsara, usted no sabe cómo comunicarse porque no sabe el número. ¿Cuántos de los que me están escuchando saben el número de teléfono de los contactos que tiene? Y en otro tiempo, y eso nos ayuda, hermano, a ejercitar la memoria. Seamos sabios, no caigamos en las trampas de este sistema. No tan solo tecnológico, el que gobierna este mundo es el enemigo. Y sabemos, dice Pablo, escudriñen todo y retengan lo bueno. Vamos a obtener lo bueno, pero con sabiduría, con entendimiento, sin caer en un embotamiento, porque va a llegar el momento que se va a perder hasta la capacidad. Miren, hay escuelas que yo estuve escuchando un reportaje y viendo que desde la primaria, desde kinder, le pusieron a los niños todo tecnología, todo tecnología. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Perdieron la capacidad de la lectoescritura. Y como el resultado fue tal, les retiraron toda la tecnología y volvieron al sistema lectoescritura. Habían niños de grados ya de quinto y sexto que apenas sabían leer y escribir. No podemos caer en esos extremos. Escudriñemos todo. No nos neguemos. Tampoco veamos al diablo en todo. Sino con sabiduría. Dios nos ha dado sentido común. Dios nos ha dado ¿qué? Entendimiento. Y cuando nosotros vemos a lo largo de la Escritura, vemos cómo en el Antiguo Testamento, tanto pueblo pagano como el pueblo de Israel, ¿sí?, utilizaban diferentes medios para obtener respuesta, para consultar en medio de situaciones difíciles, a la hora de tomar decisiones y enfrentar crisis nacionales. Por ejemplo, en el caso de Israel tenía el pueblo el Urim y el Turim, que era un pectoral que tenía el sumo sacerdote y tenía unas piedras, y algunos dicen que a través de las luces, otro era a través de símbolos, interpretaban la respuesta de Dios. Tenemos también, se consultaban los profetas, a veces era por sueño, de diferentes maneras que Dios hablaba. Y en el Nuevo Testamento también vemos, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 1, cómo fue que escogieron
a Matías. Dice que echaron suerte. Y interpretaban que esa elección aleatoria era la voluntad de Dios. Pero qué interesante que luego de ese capítulo, en el capítulo 2, ya vino y descendió el Espíritu Santo y vamos viendo cómo esas prácticas de consultar a Dios a través de la suerte del Urim, todo eso se fue ¿qué? El Urim y el Turim se fue quedando en desuso porque empezó a consultarse, el pueblo siguió consultando a los profetas y así a lo largo de la historia de la iglesia cada cosa la fue sustituyendo y ahora en el tiempo de la iglesia nosotros a quien consultamos es a Dios por medio de la palabra, de la bendita y santa palabra y de la asistencia del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la palabra del Señor, su revelación y todo aquello que tenga que ver con el mundo espiritual. Así que nosotros los cristianos tenemos la sagrada palabra y la guianza del Espíritu Santo y sobre todo a Cristo, nuestro mediador ante Dios, para poder obtener las respuestas que necesitamos, para poder tener la sabiduría que necesitamos, la ayuda, la fortaleza, porque Dios es nuestro sustento. Y por otro lado, cuidémonos de que sí, es una tecnología que ayuda, que alivia muchísimo, pero cuidémonos y usemos nuestras facultades mentales que Dios nos ha dado. De igual manera, usemos nuestro cuerpo, movámonos. Yo creo en eso, lo vivo y lo enseño. Utilizar el cuerpo, movernos, pero también utilicemos nuestro cerebro, nuestras capacidades intelectuales y no caigamos en una dependencia tal que se nos vaya embotando la mente. Hagamos el ejercicio, tratemos de memorizarnos los números de teléfono de nuestros familiares, por lo menos los más cercanos. Eso lo hacíamos antes. ¿Por qué no hacerlo ahora? Porque caemos en esa dependencia y entre más dependamos de algo, ya usted sabe que somos más manipulables y terminamos siendo esclavos de aquello a lo que dependemos. Y por lo tanto, seamos mansos como paloma, astutos como serpiente en medio de un sistema que no ignoramos, que lo dice la palabra, que lo gobierna el enemigo de nuestra alma. Mantengamos nuestras facultades activas. Procuremos nosotros redactar, procuremos siempre que podamos y tengamos el tiempo de poner que ese cerebro a pensar, a usar todas esas facultades que Dios nos dio y no depender y sobre todas las cosas en los asuntos espirituales, ahí ella no tiene nada que ver. Así que espero que esta pequeña reflexión acerca de este artículo les haya ayudado, les haya dado dirección y sobre todo que Dios nos ayude en medio de estos tiempos a caminar con sabiduría, recordando los consejos de la Sagrada Escritura. Todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La Biblia está llena, es un caudal de sabiduría y de consejo, así que no hay excusa para que caigamos en la trampa, porque Dios tiene consejos sabios. Y el avisado que ve los tiempos en que está, corre a la palabra, a buscar la dirección. Ella es nuestra lámpara. Así que, si bien es cierto que todo nos es permitido, todo es lícito, ¿sí? Yo puedo hacer todo lo que yo quiera y también, de igual manera, tendré las consecuencias de todo lo que yo quiera. Pero dice, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Por lo tanto, si obedecemos el consejo de la palabra, estoy segura que se cumplirá lo que dice ella. Nos irá bien y siempre, siempre Dios nos guiará por el mejor y buen camino. Así que, sí, claro, accesible. No le tengamos miedo. Utilicemos todo eso que en esta era está accesible y es de grande bendición. Claro que sí, cuánto nos alivia. Un montón, pero con sabiduría del cielo. Y recuerden, en los asuntos espirituales, consultemos al Dios del cielo. Que Dios me los bendiga grandemente en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.